muchachos, continuamos con las características del recurso agua. Espero que les haya ido muy bien en el cuestionario que les dejé en el video anterior. Y continuamos acá. En este video de YouTube vemos por qué el agua es una de las cosas más interesantes que tenemos en nuestro planeta. Se los voy a dejar aquí para que El agua entonces, primero que todo, pues es una molécula formada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógenos, y gracias a esas cargas eléctricas disuelve un gran número de sustancias gracias a que tiene esta molécula como tal. Si nosotros no tuviéramos esta molécula presente en nuestro planeta, no tendríamos reacciones químicas necesarias para que se realicen las tres funciones vitales de los organismos: nutrición, reproducción y relación. Solo se dan en el medio acuoso. Las propiedades del agua entonces hacen que sea un líquido idóneo para la vida. ¿Por qué? Porque presenta una gran resistencia a cambiar de temperatura. Ya vamos a ver cuál es la resistencia que tiene. Entonces esto hace que sea un gran estabilizador térmico a nivel planetario. Presenta una densidad superior a la del hielo. Esto provoca que el hielo se mantenga en la superficie actuando como un aislante térmico. Si el hielo se hundiera, primero se congelarían los fondos acuáticos y después toda el agua, con lo cual la vida acuática en las zonas frías sería imposible. Entonces, una de las primeras propiedades o la más importante es la polaridad. Gracias a la polaridad, el agua es un buen disolvente de sales y otras sustancias polares, pero un mal disolvente de gases. Si el agua no tuviera esta polaridad, es decir, que por un lado tuviera sus cargas positivas y en el otro lado tuviera sus cargas negativas, cargas negativas, ustedes saben, por el oxígeno, y las cargas positivas por los dos átomos de hidrógeno que tiene. Esta polarización es la que hace que sea muy buen disolvente de sales. Aquí, como lo vemos, entonces hay zonas parcialmente positivas, vemos acá, y zonas negativas gracias a su átomo de oxígeno. La otra propiedad del agua es el puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno une una molécula de agua con la que están a su alrededor. Se produce por la atracción entre la zona positiva de una molécula y la negativa de la vecina. Entonces tenemos un enlace covalente y a través de un puente de hidrógeno esta molécula de agua se une con otra molécula de agua, y esto hace que su fuerza de atracción sea muy fuerte, y que gracias a esa fuerza entonces el agua no es una sustancia gaseosa a temperatura ordinaria. Si no fuera por esto, el agua sería gaseosa, ya que su tamaño es muy pequeño. Lo otro es el calor específico, lo que yo les dice que es un buen almacenador de calor, y así ayuda a regular la temperatura del planeta y de los organismos vivos. En los calores específicos, ustedes saben muy bien que es la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de un gramo de una sustancia en 1 grado. El calor específico del agua es 4186. Entonces, gracias a esa que es muy alta, se necesita mucha energía para evaporar, fundir o calentar el agua, porque están estas moléculas unidas por unas zonas o esos puentes de hidrógeno que les comenté. El otro es la cohesividad. La cohesividad hace que se unan unas moléculas entre sí. Esto hace que tengamos procesos de capilaridad. Podemos tener el ascenso de la savia en los vegetales, el ascenso de la sangre en el cuerpo humano, el movimiento del agua en el suelo. Entonces, gracias a esta cohesividad también tenemos la tensión superficial, que hace que presente una cierta resistencia a ser traspasada. Como lo vemos aquí, las fuerzas unen las moléculas del agua tan fuertemente que dan una especie de tensión superficial.
El otro es la densidad. La densidad del agua es muy diferente, varía ligeramente con la temperatura y las sustancias que lleva disueltas, lo que tiene una considerable importancia ecológica. El huevo en cuanto es más denso que el agua dulce, pero menos denso que el agua salada, porque el agua salada pues tiene minerales disueltos. Entonces, al tener minerales disueltos, aquí tendríamos una mayor o menor densidad. ¿Ustedes qué dicen? La densidad entonces también está relacionada con la temperatura. A temperaturas más bajas, ustedes saben que el hielo flota en el agua, entonces tiene menor densidad. Eso hace que en un lago el mar se congela, pero la capa de hielo aísla el resto, entonces las partes más bajas no se congelan. Entonces la densidad aumenta, si es verdad, al disminuir la temperatura, hasta que llegamos a los 4 grados centígrados, en lo que la densidad es máxima, y ahí pues tenemos el cambio, y por eso el hielo flota en el agua. Esto solamente pasa en ciertos líquidos y principalmente en el agua. La densidad también está relacionada con las diferentes capas, entonces las capas más bajas pues van a tener mayor densidad porque son más baja la temperatura, entonces tienden a quedarse en el fondo, y los nutrientes que están en el fondo no se tienden a mezclar con los nutrientes que están en la parte de encima. Lo mismo el oxígeno, que está en las partes más altas, las capas más altas, no tiende a mezclarse fácilmente con las capas más bajas, creando zonas anóxicas. El otro punto es la salinidad. Ustedes saben que la salinidad tiene origen principalmente en rocas que tengan gran contenido de sales, y también en el mar, donde pues recibimos toda el agua dulce que viene de los ríos con alta concentración de sales. En un litro de agua del mar típico suelen haber 35 gramos de sales, principalmente cloruro de sodio. La salinidad entonces es distinta, por ejemplo, en mares interiores y en aguas dulces. Cuando estamos hablando de los mares, hablamos de salinidad. Cuando hablamos de agua dulce, generalmente lo medimos con el término de dureza y no de salinidad. Lo otro es la solubilidad. La solubilidad permite que algo sea semipermeable o no. Entonces, la presión osmótica de una célula, que es esa presión necesaria para detener el flujo de agua a través de la membrana semipermeable, hace que permita el paso de moléculas pequeñas, pero no el de moléculas grandes. Entonces, cuando tenemos mayor o menor salinidad en el agua, esto va a impedir que ciertas células animales y células vegetales logren convivir, porque van a perder ese equilibrio osmótico. Entonces las células siempre deben permanecer en un equilibrio osmótico con los líquidos que las bañan. Es por tal razón que algunos peces no pueden sobrevivir en el mar, lo mismo algunas plantas. Entonces, esta barrera de la salinidad condiciona la distribución ecológica de los organismos acuáticos, y es algo que deberemos siempre controlar. Lo otro es la solubilidad en términos de los gases. Los gases se encuentran siempre en pequeñas concentraciones, impresionantes, principalmente el oxígeno. La difusión del oxígeno en el agua y de otros gases es muy lenta. La turbulencia entonces hace que cuando uno las agita y se mezcla, acelera ese proceso de difusión, pero no logra tampoco aumentar significativamente el oxígeno, porque pues ahí la solubilidad total del oxígeno es baja. Entonces el oxígeno disuelto es una importante limitación para los organismos que viven en este medio, porque pues la solubilidad es mucho menor en el agua que en el aire. La temperatura también entonces influye en la solubilidad. Como podemos ver en esta tabla, la solubilidad de los gases a una atmósfera en el agua dulce, por ejemplo, para el oxígeno, vamos a centrarnos en el oxígeno, pero pues también aplica para los otros gases. En el agua dulce a 0 grados, miren, la solubilidad es muy alta, 47.
Mientras que si nos vamos a temperaturas más altas, entonces es menor, 27 grados. En el agua de mar, la solubilidad incluso es menor a 0 grados. Lo vemos acá, es más baja. Y a temperaturas altas de 24, pues es menor la solubilidad de gases cuando estamos hablando de a una atmósfera. Entonces, los sólidos se disuelven mejor a temperaturas más elevadas, todo el mundo ya lo sabe cuando se toma un café. Y en los gases sucede lo contrario. Las aguas frías entonces disuelven mejor el oxígeno y otros gases que las aguas cálidas. Aquí vemos entonces cómo la temperatura influye en la solubilidad del oxígeno, sabiendo que a temperaturas más altas pues disminuye la solubilidad. Entonces cuando hay un aumento de temperatura, cuando hay periodos de sequía en esos lagos, posiblemente podamos tener un calentamiento de las capas más altas. Si tenemos poca profundidad, se va a calentar prácticamente todo ese lago y eso va a lograr disminuir la solubilidad del oxígeno y por ende su concentración. El otro es que la solubilidad disminuye mucho con la disminución de la presión. A medida que ascendemos por encima del nivel del mar, la presión atmosférica desciende. Entonces, por ejemplo, para el oxígeno, a medida que subimos en la atmósfera, va a cambiar la presión de oxígeno y con eso pues el volumen de oxígeno continúa, ¿no? La proporción continúa igual, pero la presión de oxígeno va a disminuir. Entonces en total, cuando lo podemos ver acá, vamos viendo que se disuelve mucho menos que si estuviera a nivel del mar y pues tenemos menos oxígeno en total. Bueno muchachos, hasta acá era el tema que les quería dar en este video y espero que logren responder las preguntas en la próxima clase porque pues se supone que ya tienen que haber leído esta parte. Muchas gracias.